Números capítulo 12. Amén. Yo quiero que esta congregación crezca derecha. Y todo depende del líder, cómo tire las bases, ¿cierto? Los fundamentos. Gloria a Dios. Número 12 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado de Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Oremos para que Dios nos hable en esta hora. Amén. Padre que estás en el cielo y buen Dios, te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí, oh Dios, en este lugar para bendecirte, para exaltarte, para glorificarte, Dios. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, ten misericordia de nosotros, Padre celestial. Dios, ten misericordia de nosotros. Habla nuestra vida a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Vamos a hablar, hoy es una enseñanza, pero también prédica. Y vamos a hablar bajo el tema: la murmuración, un arma que destruye una iglesia. ¿Cómo es el tema? Un arma que destruye una iglesia, y no una, que destruye iglesias, destruye familias, destruye sueños. Amén. La murmuración, un arma que destruye. Que destruye. Cuando hablamos e investigamos qué significa la palabra murmuración, murmuración significa conversación de alguien, amén, de forma desfavorable, sin que la persona esté ¿qué? Presente. Eso es murmuración. Cuando yo hablo con una persona acerca de otra, pero no lo bueno, no las cualidades, no sus virtudes, estoy desprestigiándolo, estoy matándolo, estoy dándole, amén. Y la persona no está ausente. Eso se llama murmuración. Cuando la persona está ausente, o sea, no está, perdón. Cuando la persona no está, amén. Porque es fácil hablar de una persona cuando ¿qué? No está. Entonces, y se presta la persona y cae en ese pecado llamado murmuración. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Hoy me atrevería a decir, hermano, hoy me atrevo yo a afirmar, hoy lo afirmo. Ya otros afirmarán otras cosas, pero yo, en la experiencia que he vivido en este tiempo del evangelio, hoy yo afirmo algo dentro de la iglesia cristiana, dentro de la gente que se dice ser evangélica. Amén. Que el mayor pecado, oiga, escuche, que el mayor pecado de los evangélicos dentro de las iglesias, dentro de los templos, es la murmuración. Yo, por lo que he experimentado, por lo que he vivido, por lo que yo he vivido, no es que me lo cuenten, yo he vivido, yo he experimentado que el mayor pecado es la murmuración. A la gente, vigilia, va la gente, ayuno, va la gente, algunos sí, otros no. Vista en santidad, algunos visten, otros no. Pero cuando llegan a la hora de dejar quieta la boca, ya la palabra, no son capaces. Amén. Es uno de los pecados que yo he visto. Hablan del hermano porque es gordo, hablan del hermano porque es flaco. Hablan del hermano porque consigue trabajo, hablan del hermano porque está desempleado. Y entonces,
está desempleado, ponga a trabajar. Dios le provee un trabajo que puede estar los domingos. Llega a la iglesia, pero llega a ras, pero llega, hermano, por los trancones. Vea, ¿y ese trabajo qué? Vea, ese hermano está descarriando. Hermano, eso lo he visto yo, hermano. Eso lo he visto, y de gente de púlpito, gente que sirve. La murmuración, se habla de alguien para desacreditarlo. Y es cierto que la iglesia y los pastores atacamos los pecados morales. Amén. Los pecados visibles, como por ejemplo el adulterio. Lo atacamos fuerte, y hasta afuera en la calle lo atacamos fuerte. ¿Cuál más? La fornicación, lo atacamos fuerte, y lo atacamos fuerte. Las borracheras y etcétera. Pecados de la carne, ¿verdad? Pecados que son morales, los atacamos, predicamos en contra de ello. Pero a veces se nos pasa por alto atacar continuamente el pecado llamado murmuración. El pecado llamado ¿cómo? Porque es un ¿qué? Pecado. Eso no es que sea un piropo o algo bueno, es un pecado. El que lo practica está en pecado, pero no se pone en disciplina, ¿sí o no? Una persona fornica y se pone en ¿qué? Al que murmura también se debería de poner en disciplina, para que aprenda que eso no se puede hacer. Amén, hermano. Y por eso estamos tirando las bases de esta congregación, porque en mi experiencia estos años he visto que esto ha destruido, oiga, amistades hermosas. Una murmuración, porque comparan a una con otro y empiezan a meterle que cizaña al otro contra uno y lo dañan. Soy testigo de familiares, gente cerquita, gente, mamá, cizañando a la hija, papá, soy testigo. Gente murmurando, desacreditando al otro en su ausencia. Y eso es pecado. Este pecado de la murmuración se puede ver. No se ve, es algo invisible. Es algo invisible, si pudiera decir así. No se ve. Aparentemente es pequeño, pero es muy ¿qué? Grande, es muy destructivo. En una casa, en un colegio, donde haya murmuración, hay problema, no hay avance, no hay crecimiento. Amén, hermano. El que murmura, ¿qué sinónimo más le podríamos dar a un murmurador? Que es una persona que chisme es otra cosa. ¿Cómo? Habladora, por ahí. Es una persona hipócrita. Esa es la palabra. Porque él habla de usted cuando usted ¿qué? No está. Le pregunto, ¿usted cree que de usted hablan, sí o no? O si no, esté muy caído del cielo, le digo. Ni del cielo, porque fuera caído del cielo, pues, ¿cierto? Tuvieron conocimiento. Muy caído. ¿Usted cree que de usted no hablan? ¿O usted qué cree? ¿Verdad que sí? ¿Qué cree que el vecino... ¿Usted qué cree que los vecinos no hablan de usted? ¿Cierto que sí? Gloria a Dios. Así es. Amén. No podemos interrumpir porque estamos en el mensaje en transmisión. Cuando es una enseñanza, pregunta va y pregunta viene. Aleluya. Amén. Ya, tranquilo, en otra ocasión se da. Entonces, usted tiene que ser y entendido que usted puede ser víctima de la ¿qué? Pero no sea victimario, no se preste para hablar de un hermano ni de su familiar, no se preste, eso es feo, eso es desagradable, y aparte de feo, es pecado, es desagradable, delante de Dios, es algo que desagradable. Gloria a Dios. Amén. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Este pecado destruye iglesias.
Este pecado destruye familias. Este pecado destruye jóvenes, destruye amistades. Porque hay pecado, y donde hay pecado hay ¿qué? Maldición, gracias hermano, hay muerte. A veces las personas, ay, que fulanito se fue de la iglesia, Dios está limpiando a su pueblo. Pero ¿qué hizo ese pastor de esa iglesia? ¿Qué hizo esos miembros de esa iglesia? Hay un dicho por ahí que ponen, si la causa por la que estás en la iglesia es Cristo, nunca tiras por la causa de la gente. Eso, a veces por eso es que hablamos de un tema, un remanente. ¿Por qué sale un remanente? Porque ve cosas en una iglesia que no está de acuerdo. No está de acuerdo y que no son caprichos. Hay algo que está mal. ¿Verdad que sí? Hay algo que está mal y ese remanente no le interesa contaminar a otro con lo que él ve. Simplemente esa persona ¡pum!, sale. Y por eso son que se forman remanentes en la tierra. Porque no ven algo en una congregación, en su pastor, algo. Amén. Yo me fui de una iglesia y aquí estoy por la gracia de Dios. Pero no me fui por malo, ni por título, ni nada de eso. Porque vi algo que yo no voy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con el pecado ni con la murmuración. Y ese fue el problema, la murmuración. Yo he sido víctima. No de impíos, no de mujeres con blue jean, no de hombres con gorra y tenis Nike clásicos y Puma y Adidas. He sido víctima de gente con falda larga y hombres pastores, título de pastor. He sido víctima de este pecado llamado murmuración. Y he visto cómo gente también ha sido víctima de gente así, de falda larga. Amén. Vamos a entrarle duro a este mensaje, duro a esta palabra. O cambiamos o se pierde. Que no hay otra, no, hermano, me equivoco. O cambia o se pierde. Gloria a Dios. Este mensaje se va a poner bueno. Porque es que no es bueno porque yo lo diga, porque es que tenemos que cambiar, porque la palabra nos va a corregir. Y yo estoy cansado de eso, de ver gente con falda larga. Pero el diablo lo tienen adentro en los huesos, hermano. En serio, hermano, tienen al mismo diablo adentro, hermano. Diablo en la boca, diablo en los ojos, diablo en la mente, diablo en la nariz, en las manos y en los pies. Al diablo lo tienen. Hay que hacerle liberación a esa gente urgentemente. Ahora mismo que vengan acá. Amén. Para reprender a ese demonio, hermano. Y usted no puede ser así, muy limpio por fuera, pero sucio por dentro. Amén. Y por eso dice la Biblia que hay obras de impíos como de justos. ¿Sí o no? Y obras de justos como impíos. Hay cosas que un impío no se atreve a decir por respeto, por educación, ni hablar. Pero a veces nosotros nos tiramos de muy profetas, de muy hombres de Dios, y salimos con unas tremendas, hermano, groserías a veces, hermano. Unas murmuraciones que uno dice, este hombre no tiene a Dios. Ahí donde dice Números capítulo 12, vamos a entrar en el mensaje, estamos entrando. Dice María y Aarón. Números 12:1 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Dice, hablaron contra. Hablar contra no es hablar de forma favorable, es hablar desprestigiando a la persona, en oposición, en contrariedad. El propósito era subestimar a Moisés delante de ¿quién? Delante del pueblo. Hablaron contra Moisés, Aarón y María, un hombre y una mujer. ¿Y hablaron quiénes? ¿Era gente baja o era gente que tenía un título? Era gente líder, tenía un título, tenía una posición, ¿verdad que sí? Y hablaron mal contra el siervo de Dios, hablaron mal contra el varón de Dios,
Hablaron mal contra el hombre de Dios, que era Moisés, porque él había tomado una mujer que al parecer de ellos no tenía por qué tomarla. Y me parece algo terrible como un asunto personal, ¿cierto? Porque es un asunto personal. Así es, ¿o no? Es un asunto ¿qué? Personal. Entonces un asunto personal lo vuelve en un asunto ¿qué? Hermano, gracias hermano, aleluya. Está bueno este mensaje, aleluya. Un asunto personal que no tiene que ver a veces con ministerio, ni religión, ni espiritualidad. Un asunto personal. Amén. Lo vuelve en un asunto ya de ministerio, de condenarlo a uno. Amén. Que porque uno ya, no hermano. Y mire, en el verso 2, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. ¿Qué tenía que ver la mujer cusita para que ellos ya pudieran cuestionar? No solamente por Moisés habla Dios, por mí también, yo también tengo, pero Moisés era ¿qué? El siervo de Dios. Vea hermano, le voy a decir una cosa para que usted le vaya bien en la vida. Si usted tiene una autoridad, es la autoridad, ¿verdad? Y así usted tenga los 12 dones del Espíritu Santo. Si usted tiene una autoridad, usted tiene que una ¿qué? Autoridad. Amén. Así Dios lo use usted más que la autoridad. Así Dios lo respalde más que la autoridad. Usted tiene una ¿qué? Autoridad, y usted no puede ponerse a denigrar de esa autoridad. Ni de su hermano que está al lado. ¿Qué tenía que ver? Ustedes le ponen la lógica. ¿Qué tenía que ver que Moisés tome mujer cusita para que ellos ahora se vengan a murmurar de Moisés? Que un asunto personal lo revolvieron con algo espiritual, con algo ministerial, algo que no tenía que ver. Eso era problema de Moisés. Amén. Moisés verás si oró, no sé qué pasó. Era problema de Moisés. ¿Verdad que sí? Si escogía mujer cusita era cosa de él. Pero no tenían que revolver ese asunto con un asunto ministerial. Y dice que hablaron contra Moisés a causa de una mujer. Qué tremendo. Hablaron de Moisés y también hablaron de la pobre mujer cusita. ¿Cierto que sí? Que la Biblia aquí centra la atención en Moisés, pero ¿usted cree que no hablaron de la mujer de Moisés? Hablaron también de ella. También empezaron tal vez sin conocerla. Porque a veces hablan de nosotros sin qué, sin conocernos, sin darse a la tarea. ¿Cierto? Bendito Dios. Gloria a Dios. Y otra cosa, ¿por qué Moisés tenía que tomar la mujer que ellos querían? Eso no tampoco se puede. Hay gente que murmura por eso. Vea, aquí estamos para hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Usted sepa la voluntad de Dios. ¿Oyó? Yo como pastor le aconsejo esto y va a tratar de aconsejarle bien y según la palabra. Pero yo no tengo por qué murmurar del hermano aquí o de la hermana aquí, porque la hermana no hizo como yo según qué pienso. Y eso pasa mucho en las iglesias. Los hermanitos quieren que usted haga las cosas como ellos piensan, que usted viva, hermano, es que tiene que ser así. Y a causa de eso uno ha tenido muchos problemas, no aquí, gracias a Dios. No aquí. Pero sí, como digo, en la trayectoria, que no es muchos años, pero he visto ese pecado ser muy recurrente en el pueblo de Dios. Me impacta algo. Marón y María hablaron contra Moisés. Quiero que entendamos a través de la palabra el vínculo que tenía Moisés, Aarón y María. Mire, Números capítulo 26, 59. Vamos a mirar el vínculo que ellos tenían. Gloria al Señor. Números 26, 59. Alabe a Dios para que no se vaya a dormir. Dice,
la mujer de Amram se llamó Joquebed, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón, ¿a quién más? A Moisés. ¿Y a quién más? Y a María, su hermana. O sea que los que hablaron contra Moisés, ¿quiénes eran? Los hermanos. Ay. Los que hablaron contra Moisés eran hermanos de sangre y de qué más? De fe, de espíritu, de nación, de todo, hermano. Eso no se podía negar. Estos tres estaban ligados por A o por B. Eran hermanos de papá y qué, y mamá, para acabar de ajustar. Eran hermanos. Y los hermanos de Moisés murmuraron contra Moisés. No les dio temor hablar de su pobre hermano. ¿Ya está viendo? No, en nombre del Señor. Qué terrible. Eran hermanos de sangre y aún así no tuvieron temor de hablar de él. Y así pasan las iglesias. Las personas que a veces más nos atacan son los mismos cristianos. A veces la gente que menos nos colabora son los mismos cristianos. Amén, hermano. A veces la gente que menos apoya es el pueblo, o a veces la gente que más le quiere usted estorbar. A veces es el mismo compañero de la iglesia, ¿no? A veces es el mismo hermano de la iglesia, el que, como le decimos aquí, le está haciendo el cajón, ¿cierto? Como lo quiere ver muerto, le está poniendo zancadilla. Y eso no agrada a Dios. Eso no agrada a Dios, totalmente no agrada a Dios, porque la Biblia dice, usted dice que ama a Dios y usted a Dios no lo ve. ¿Quién ha visto a Dios aquí? Levante la mano. Uno a Dios no lo ha visto, pero al hermano que lo vemos decimos que lo odiamos. ¿Y cómo amamos al que no vemos y odiamos al que vemos? ¿Cómo vamos a murmurar de nuestro hermano, a denigrar a nuestro hermano, a perjudicarlo, a restrillar el piso con el hermano y después a ir a hacer supuestamente una oración, ayuno, vigilia, un poco de cosas y en murmuración? ¿Verdad que sí? A su nombre gloria. Mire, los hermanos de Moisés hablaron contra él, sus hermanos de sangre. La Biblia dice, los enemigos del hombre serán ¿quién? Los de su casa, los de su propia casa. Y a veces sí pasan. Estos días me está viendo un documental que salió aquí en Colombia de un joven que era joven, no era mayor de edad. Y entonces, por ser joven, el juez le perdonó. Aquí en Colombia, cuando el joven comete un homicidio, mata, asesina, pica, hace lo que sea, lo máximo que le pueden dar son 5 años. Porque este gobierno infernal, gloria a Dios, perdón, dice que al joven hay que darle otra oportunidad. ¿Cierto? Al joven hay que motivarle, ayudarle. Y entonces esos centros de reclusión, este gobierno no está de acuerdo con esos centros de reclusión de jóvenes. ¿Verdad? Entonces recuerdo que ese documental decía que este joven ya había reincidido. Entonces el juez le dijo, bueno, no lo vamos a mandar para un centro porque el bienestar familiar, ¿cómo se le dice? El ICBF está en contra de esos centros de reclusión. De hecho, en Bogotá hay un centro de reclusión nuevo, ya adaptado, pero está vacío porque el ICBF dijo, no, los jóvenes, los menores, hay que ayudarles. Ellos matan porque no saben que peca un niño de 17 años ya con 5 homicidios. No es un niño, hay que tener misericordia, hay que ayudarlo. No es consciente de lo que hace. Eso es lo que piensa el hombre. Entonces recuerdo que el juez le dijo al joven, bueno, digo al papá, bueno, usted se va a responsabilizar de él. Y el joven le dijo, sí, yo voy a cambiar. ¿Sabe qué hizo el joven? Lo mató a los 5 meses, hermano. Mató al papá.
Amén. La Biblia no se equivoca cuando dice algo. Tal vez en nuestro caso no, pero en muchos casos sí. Los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Cuántos hermanos hay peleados, divididos por una herencia? Y hay demandas de carteles, ¿cierto que sí? Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántas peleas, hermano, hay dentro de la iglesia? Un hermano no se habla con esta familia no se habla con esto, y van a la iglesia y no se hablan, no se determinan. ¿Verdad que sí? Pero yo le quiero decir algo, y es que el pecado sí hace división. El pecado sí hace ¿qué? División. El pecado sí divide. Porque el pecado es algo malo, maldito, trae muerte. Bendito Dios. Quiero que también tomemos algo. Hablaron contra Moisés, sus hermanos, y pensaron que esto no tenía ningún problema. Salmo 50:20, mire lo que dice Salmo 50:20. Salmo 50:20. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Salmo 50:20 dice así la palabra de Dios: tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Salmo 50:20. La gente a veces, vamos a tomarnos un tintico, dice la gente. Hermano, hay tiempo que no hablamos. Encontrémonos en tal panadería, encontrémonos en una cafetería, hablemos, hay tiempo no hablamos. Y empiezan a platicar, y empiezan a hablar, empiezan a tomar tintico, y empieza lengua va, lengua viene, ¿cierto que sí? Lengua por aquí, lengua por allá, lengua a la izquierda, lengua a la derecha, lengua arriba, lengua abajo. Eso no se puede, hermano, ¿verdad? La diferencia, usted se sienta con el hermano Felipe y yo cuando hablamos, hermano, la verdad que sí, hablamos de que Dios nos ayude, qué más se puede hacer, hablamos de nuestra vida, ¿cierto que sí, hermano? Hablamos de proyectos, de propósito, pues yo no tengo tiempo, hermano, se lo digo, y hablar de nadie, hermano. Yo tengo tanto problema, se lo digo, yo tengo tanta lucha como para ponerme a hablar de otro. Es que la persona que murmura se olvida que tiene errores también. Y entonces le queda tiempo para estar sacando la paja del ojo de quién, de los demás. Pero se olvida que tiene, hermano, no una paja, sino que tiene una bigota. Tiene una viga grande, tiene ya una piedra ahí que no ve en los dos ojos, no en uno, en los dos, pero quiere estar mirando a los demás. Y se le olvida que él o ella también tiene errores. Amén. Pero la persona que ha sido formada, hermano, no tiene tiempo para eso. Vea, todos los días anda pensando, Señor, ten misericordia. Vea, en este momento yo ando pensando en un local propio. Señor, estamos en un local propio, Señor. Esto arriendo está muy costoso. Hace poco averiguamos 2 locales, hermano. Esto está imposible. Y el Señor no nos ayuda, no sé qué pasa. 2 locales, un poquito más grandes que esto, aquí en Prado. 7.800.000 y el otro 8 millones. Yo, Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿De qué momento a otro? Uno averigua un Airbnb para poder acomodar un hermano cuando venga, duerma, ¿cierto? Aparte de la casa de uno y esté cómodo. Airbnb, 190 a la noche. Para no meterlo en un hotel de entra y salga. ¿Sí me entiende qué hotel estamos hablando? O de hoteles de fornicación. La vida aquí está tan compleja, tan costosa por causa de los americanos. A veces eso no es tan bueno, tanto turista, y a veces se quedan aquí los americanos. Y como dicen que Medellín les gusta, que es una ciudad muy turística, pero nos perjudica bastante, ¿verdad que sí? Pero lo que le quiero decir es que a veces hay tantos problemas que yo la verdad no tengo tiempo de pensar en calumniar o en dañar a otro. Es que no hay tiempo, hermano. Esta semana estuvo usted ocupadísimo, ¿verdad? Tuvo tiempo usted de calumniar a otro. No, es que no hay tiempo, hermano. El hombre de Dios está ocupado pensando qué hace. Tiene tiempo usted
¿Tuvo usted tiempo de estar murmurando de otro? Anda ocupada con las niñas moviéndose. Ellos también. No hay tiempo. No hay tiempo. Porque el hombre de Dios está ocupado, moviéndose, haciendo algo, pensando en cómo hace para que la obra de Dios crezca. Gloria a Dios. Pero aquí dice, se sentaban, pero hablar mal del otro. Ay, hermano. A mí me gusta la parte de Números 12:2, no vaya ya, que dice que hablaron contra Moisés y ya dice, solamente por Moisés ha hablado Jehová, por nosotros también. Y dice, ¿lo oyó quién? Y le oyó Jehová. Esa conversación la oyó el Señor. Todo lo que el hombre hable, Dios lo escucha, porque Él dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta a Dios en el día del juicio. Alabe a Dios, hermano. Dele palmas al Señor. No se duerma. Aleluya. Entonces, mire, lo oyó Dios. Entonces, el que murmura, piensa que murmura y que habla y que no pasa nada. Que Dios nunca lo va a exponer. Que Dios nunca la va a exponer, lo va a humillar. Lo va a avergonzar. Mire lo que dice el Salmo 50, el 21. Estamos hablando que habían murmurado. Dice, estas cosas hiciste, ¿y qué dice? Y yo he callado. ¿Y Dios qué? Se quedó callado, ¿cierto? Pero por un tiempo. Porque a veces suele la pregunta, Señor, ¿y dónde hay justicia en este cuento? ¿Verdad, Márgara? Se pregunta uno, Señor, pero salí fue perdiendo yo. Salí fue perdiendo yo con todo esto. En algo usted salió perdiendo, haciendo las cosas bien, Señor, obrando. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está tu justicia? Y el Señor dice, tranquilo, y le dice al malo, tú pensabas que yo me iba a quedar callado. Estas cosas hiciste y yo he callado para ver si la persona ¿qué? Se arrepentía, dándole tiempo, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Entonces Dios espera para ver si el murmurador se arrepiente, si se corrige. Pero cuando Él ve que no hace eso, entonces dice adelante, pensabas que de cierto sería yo como tú, que hago las cosas al escondido, que hago las cosas por espalda, que no, me quedé callado, hice mal y nada va a pasar. Y dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Voy a poner esto delante de tus ojos. Te voy a exponer, te voy a castigar, ¿verdad? No vas a poder progresar, no vas a crecer. ¿Verdad que sí, hermano? A su nombre sea la gloria. Bendito Dios, no se desconcentre porque esta palabra le va a nutrir mucho, le va a bendecir mucho. Entonces dice Dios, lo voy a exponer. Como le digo, a veces nos preguntamos dónde está la justicia divina para aquellos que no se pueden defender. ¿Dónde está la justicia divina para aquellos que son víctimas de la injuria, de la calumnia? Y dice Dios, yo he callado. Pero luego Él pondrá esto delante de aquel que perpetra la murmuración. Él va a poner eso delante de aquellos que hacen la murmuración. Conocí un caso de una persona que era hable y hable de un hermano. Y esta persona vestía de falda larga. Creo que hasta el día de hoy viste todavía. Amén. Perdón que había un pelito aquí, este micrófono, no sé qué es lo que le pasa a esto. Gloria a Dios. Entonces conocí a esta persona. Y yo le conozco, le distingo, le conozco. Pero esta persona hablaba dele del hermano, dele hablaba de un hermano, y hablaba de un hermano, y hablaba de un hermano. Un día habló de ese hermano otra vez. Y en una de tantas, Dios le expuso el pecado a esa persona, al punto que ni sabía qué hacer.
no sabía qué hacer. Dios les puso el pecado a esa persona delante de muchas personas, al punto que ella persona quedó en vergüenza. Y tal vez la persona dirá: yo soy una mujer de Dios, yo soy un hombre de Dios. Ya no tiene testimonio. Esa persona tiene un testimonio hasta el día de hoy como una murmuradora o un murmurador. Porque usted queda expuesto a la murmuración, nadie le cree. Nadie le va a confiar a usted algo. Y ya la gente de una habla con usted, ¡pum!, y es cortando. Porque ya sabe que usted tiene ese problema de la lengua. Conocí a otra persona evangélica, no le estoy hablando de gente mundana. Habían unos jóvenes que eran muy amigos, y esta persona, pues ella tenía a su hija dentro de ese grupo de amigos, y empezó poco a poco a murmurar contra su propia hija, contra su propio vínculo. Hasta el día de hoy, esa amistad tan bonita que había de esos muchachos de ese entonces, ya no es la misma de antes. Pregúntese por qué. Por una persona que cogió y empezó a murmurar. A murmurar. Y hasta el día de hoy, pobre persona, no se arrepiente de su maldad. Sigue dañando con su boca, hermano. Qué triste, hermano. Qué triste. Y lo digo porque ya no me consta, pero lo que otro sí lo vi, pero me comenta gente cercana: vea, tal persona hizo y le quita amistades a tal persona, pone en conflicto, pone guerras donde no hay, por una ¿qué? Murmuración. La murmuración es mala, es dañina delante de Dios. Vamos a Números capítulo 12, el verso 3. Alabado sea el Señor. Dice así: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés: a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Yo creo que Moisés sabía eso, ¿o qué? ¿Ustedes qué dicen? Que Moisés sabía lo que había murmurado de él. Yo creo que Moisés apenas se iba a dar cuenta. Apenas, como decimos aquí, y se iba a desayunar. Dios habló con Moisés: oiga, salga. Y él dijo: ¿qué pasará? Me imagino. Luego dijo el verso 5: entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo: oíd mi palabra. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Mire cómo Dios expone el pecado de Aarón y María delante de Moisés. Quizás Moisés ni sabía, ¿verdad? Pero Dios los expuso. Y lo que me impacta es que dice, porque ellos están hablando, solamente habla por Moisés, por mí también habla. Y Dios le dijo: espere un momento, él es mi siervo. Y es verdad, a usted le voy a hablar por figuras, a usted le voy a hablar por sueño, pero a mi siervo yo hablaré con él directamente. ¿Por qué no tuvo temor de hablar contra mi siervo Moisés? Le está diciendo, amén. ¿Por qué no tuvo temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué no se guardó? Y dice, la gloria de Jehová se encendió y se fue. La murmuración hace que la presencia de Dios se vaya. ¿Oyó?
La murmuración hace que la presencia de Dios se vaya de una vida, hermano, se vaya de una iglesia. Y por eso le digo, si Dios se va, si una persona hace la murmuración, ¿usted qué va a hacer, hermano? Se va a quedar con esa persona que murmura. Usted se aleja también. Usted se aleja. Y por delante, ay, vea, es que fulanito de tal no me habla. Es que fulanito, no, uno dice, Dios le bendiga, ¿cómo está? Pero uno sabe, hermano, que esa persona tiene al demonio, hermano. Aunque viste y venga a la iglesia, uno le dice, hermano, Dios le bendiga, pero uno sabe en el corazón que no es hermano, ni primo, ni testigo de Jehová ha llegado todavía. Amén. Porque si estas cosas se practican en nosotros, no somos hijos de Dios. La Biblia dice que el que practica el pecado, ¿qué es practicar? El que ejercita, el que está ejercitando algo. Si usted ejercita la murmuración, usted está en pecado y usted no puede ser hijo de Dios. Y a todo mundo le decimos hermano, porque a veces nos hace falta también carácter. Dios le bendiga. Bueno, tampoco podemos decir Dios le bendiga impío, porque eso sería, no. Dios le bendiga, caballero. Hermano, ¿por qué me dice caballero? Me he estado enterando que usted ha estado hablando de mí, me dijo fulano de tal. Es que la mejor prueba para dejar en vergüenza al murmurador, es decir, que está don Carlos. Entonces don Carlos me dice, vea Juan, es que Felipe esto y esto. Ah, venga, Felipe, venga. Es que don Carlos me está diciendo que usted esto y esto. Él va a quedar con la boca, ¡ah! ¿Cierto? ¿Y usted qué le pasa? ¿Por qué está hablando de mí? ¿Qué le consta? ¿Por qué? ¿Cierto? Es lo mejor. El pecado hay que exponerlo. El pecado hay que exponerlo. Recuerdo una ocasión que eso sucedió y eso es tremendo. Cuando se expone la murmuración, usted me dijo esto, usted dijo esto, usted dijo. Y cuando una persona afirma es que usted dijo, es porque lo escuchó, es que usted dijo, ¿verdad? Y no, yo no quería decir eso, yo no me estaba refiriendo a eso. No, usted dijo eso, solo que llegó uno más valiente y lo expuso, o la expuso, ¿verdad? Mire, hay peligro, tanto como el que murmura, como el que se presta ¿para qué? Para oír. Hermano, corte. O sea, usted le pueden decir, es un ejemplo, ay, ¿cómo está fulano de tal? Qué bueno. ¿Y cómo sigue la iglesia? Ah, bien, estamos luchando, esto. Ah, pero ya si empiezan con la murmuración y usted se va a quedar todavía allá. ¿Y ustedes cómo están trabajando ahí? ¿Y ustedes cómo le hacen ahí? Y si en verdad ahí el hermano Juan no le parece muy raro todo eso, ¿cierto? Usted lo que tiene que hacer es que cortar de una, cortar. Usted no se puede, y más, pero le digo, nosotros somos una comunidad, hermano. Y como comunidad cristiana que estamos aquí, nosotros no podemos ser enemigos los unos de los otros, ¿verdad? Aquí hay que ayudarnos, aquí hay que impulsarnos, aquí hay que motivarnos. La Biblia dice, lo leyeron en el Salmo el domingo pasado del hermano Felipe. ¿Quién podrá entender sus propios qué? Errores. ¿Quién podrá entender sus propios qué? Todo mundo es perfecto a su parecer. ¿Usted está haciendo las cosas bien? Dígalo. A su parecer. Cuando yo predico, quizás yo estoy haciendo las cosas bien a mí. Cuando salgo a predicar, yo estoy haciendo las cosas a mí parecer. Cuando yo toco, tal vez a mi parecer. Y la Biblia dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame. ¿Cierto? Entonces cuando viene el hermano tal y le dice, hermano, usted está cometiendo un error, ¿verdad? Usted está cometiendo un error. Y la Biblia dice que quién podrá entender sus propios errores, porque es muy difícil que usted lo pueda entender y yo, porque somos muy orgullosos, somos muy soberbios para reconocer que las cosas a veces no las hacemos tan bien.
¿Oyó? Que a veces también hacemos las cosas muy mal. Amén. Y hay que tener mucha humildad para decir, amén, hermano, gracias, voy a aprender. Voy a corregirme. Gloria a Dios. Y yo no me quiero quedar, perdón la expresión, torpe toda la vida. Porque si a mí me están corrigiendo es ¿por qué? Por mi bien. Pero usted ve que a la gente la corrigen y entonces ¿qué es lo que va a hacer? Murmurar. ¿Cierto? Va a murmurar. Pero ¿cómo así? Y por eso van a quedar así, perdón la expresión, torpes toda la vida. Haciendo las cosas mediocre. A su parecer las va a seguir haciendo mal. Pero si usted se deja corregir. Mire, aquí con el tema del evangelismo nos ha tocado ir aprendiendo porque la gente se levanta, la gente insulta. Nos ha tocado ser prudentes también con el tiempo, ¿verdad? Porque no podemos coger una cuadra aquí, una cuadra de un bloque y darle media hora de predicación. Eso no es sabio, hermano. No me le ocurre. Una cuadra, 5 casas aquí, 5 y media hora. No. Démosle ahí un tiempo, como nos dio nuestro pastor, 7 minutos, se va para otro lugar otros 7, antes así nos rinde y abarcamos ¿qué? Más lugares y más almas escuchan el mensaje, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero que tal vez de nosotros, digo, Margarita, son 7 minutos, tal vez ella dice, no, pues usted no puede coger eso para murmurar. Hermano, el culto lo dirige así, diríjalo así. Usted no puede nada. Reciba, hermano que está aquí y que me escucha, la instrucción que se le da. La persona que recibe la corrección aprende, crece. El que no, a sí mismo se resta. Es que no es que yo le reste, usted mismo se resta. Usted mismo se va matando a su ministerio. Gloria a Dios, el tiempo avanza demasiado. Recuerde que el Señor se fue. El Señor se fue. Aleluya. No vamos allá. La Biblia dice en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo con callados. Recuerde que Sansón tenía el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios ¿qué? Lo abandonó, se fue. Cuando usted habla de la murmuración, chismea, hace cosas, porque la gente se escuda, es que yo no soy borracho, yo no he caído en adulterio. Entonces encierran el evangelio como que el evangelio fuera eso. No. Aquí la gente también, hay gente que no adultera, no se emborracha, pero como le digo, tienen obras de impíos. Terrible, hermano. Tienen actitudes de gente mundana, como si no conocieran a Dios. No contristéis al Espíritu Santo. El pecado de la murmuración en Números 12 trajo consecuencias. María estuvo leprosa y el campamento le tocó quedarse ¿qué? Quieto, no pudo avanzar. No pudo avanzar, no pudo seguir. Eso es lo que frena el crecimiento en una iglesia, frena la bendición, frena, hermano, por favor, alejémonos de la murmuración, alejémonos del chisme, alejémonos de esa cosa en la casa, en la iglesia, en toda parte. Yo he sido muy golpeado, hermano, por gente cristiana, en verdad. Si yo no tuviera el cuerpo espiritual se pudiera ver, yo creo que sangre y grandes heridas. Terrible, hermano. Gente, hermano, lo golpean a uno muy fuerte, hermano, fuertemente. Y a veces la gente habla y no considera que esa persona tiene hijos pequeños, que tiene una esposa, que tiene una familia detrás de ellos, y es dele y destruyen a veces un poco de gente, hermano, y Dios va a traer juicio sobre esa gente, hermano. Dios va a traer juicio sobre esa gente, hermano. Yo no le hablo ni porque yo esté herido, no, yo estoy sano gracias al Señor, sino que he visto que esto es un gran mal en la iglesia. Y la gente, y yo he conocido murmuración de gente, hermano, que lloran tanto, hermano. Y un día mi papá dijo, pero tremenda esa mujer, llora. Así dijo un día mi padre, lloran pero no cambian. Lloran pero no hacen nada.
Yo le digo, gracias a Dios aquí no ha pasado. Y ni puede pasar. Estamos tirando las bases, de usted depende. Cuide la iglesia. Hermana, hermano, cuide la iglesia. Un hermano le dice algo, cuénteme. Eso, con el pastor no hay chisme. Me cuenta, que sabe Dios que lo reprendemos. Amén. Aquí la gente debe estar alineada. Bien duro que es la vida. ¿Verdad que sí, hermano? Bien duro que es el evangelio. Bien duro que es ganar almas. Para que venga aquí alguien y dañe lo que con fuerza se está tratando de hacer, no podemos permitirlo. Con mucho esfuerzo, sacrificio, con cansancio, con dolor, con hambre, con sed, con tristeza, con lágrima, para que venga una persona a destruir lo que el Señor nos ha permitido, ¿cierto? Que venga a dañar lo que Dios nos ha permitido construirme. Oye, no permita. Está hablando del pastor, venga esto de una. Y eso hay que correr. Hermano Felipe, ¿en qué iglesia tenemos prohibido la murmuración? En esta iglesia, hermano, usted habla de frente las cosas. ¿Sabe por qué yo me he metido en grandes problemas? Porque yo he sabido tocar la puerta. Buenas, fulano de tal, necesito hablar con usted, por favor. ¿Cierto que sí? Necesito hablar con usted, por favor. Anteriormente, necesito una cita con fulano de tal. Si me pueden dar una cita, le dije la verdad. La segunda, él me citó, vi algo malo con mi esposa y yo dije, aquí Dios no nos llamó aquí, Dios no nos llamó. Y vimos cómo Dios empezó a sacar a la luz el pecado de la murmuración. De la murmuración. Y nosotros no somos capaces de escuchar, hermano, prédicas de gente así. Pero gloria a Dios que el Señor tuvo misericordia y nos encontró con este siervo, el pastor, nuestro pastor Álvaro Garavito, y esta obra. Y no podemos decir que tal vez aquí hayan ángeles. Aquí también también hay que lucharla, hermano. Pero para eso estamos corrigiendo. Amén. Para que lo cojo no se salga del camino. Santiago 4:11. Vamos rápido ya porque el tiempo se me agota. Gloria a Dios. Santiago capítulo 4. Alabado Señor, el verso 11. Hermanos, no murmuren unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Tremendo. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y un solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? O sea, ¿usted quién es para que murmure del otro? En pocas palabras, es capítulo 2. Alabado sea el Señor para siempre. Filipenses capítulo 2, el verso 14. Haced todo sin murmuraciones y ¿qué? Y contiendas. Haced todo sin murmuraciones. Hermano, vamos a hacer un aseo. Haga el aseo sin murmurar. Vamos a hacer una actividad. Cierto que siempre que se hace alguna cosa nos falta la murmuración. Ay, pero ¿por qué hicimos esta empanada sin cresta? Hágala sin cresta. Que pongámosle cresta, póngale cresta. Pero haga todo sin murmuración, dice la palabra del Señor, y sin contiendas. Porque, hermano, a veces hay unos pleitos en la iglesia, hermano. Unos pleitos innecesarios, su nombre gloria. Por eso dice la Biblia, no vaya ahí, Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, ¿qué? Se ha sentado. ¿Qué es una silla de escarnecedores? Se sienta y empieza a escarnecer de otros, ¿cierto que sí? Entonces dicen, ese versículo es para la persona que nació en el evangelio. No necesariamente, hermano, no. Porque hay gente que nació en el evangelio y se ha sentado en sillas de escarnecedores. ¿Y qué es escarnecer? Hacer burla.
y hablar de otro cuando no está presente. Es que eso no le agrada a Dios, porque eso se llama hipocresía. ¿Usted cuándo vio a Jesús murmurando? El Señor iba de frente, ¿sí o no? Hipócrita, sepulcros blanqueados. Y le decía, vosotros fariseos. Y hermano, tremendo, no. Él fue de frente. Es como que yo, hermano, con el perdón de la palabra, me dicen que hay que ser prudente. Pero mire, es como que yo me pare aquí. Usted mira, Juan, sea prudente. Hipócritas, es un ejemplo. Vamos a decir la religión. Hipócritas, religión tal, ¿cierto? Hacen procesiones y misas, pero salís de eso, ¿cierto? Yo dije, hipócritas, hijos del diablo. Eso, lo mismo el Señor dijo, fariseos, le dijo de frente, ¿verdad? La verdad, ¿estoy hablando mentira o no? El Señor le está diciendo de frente, pero obviamente era gente que conocía ¿qué? La ley. Desafortunada esta gente tiene religión, entonces yo no puedo coger y decir religión tradicional porque ellos ni que han leído la Biblia. Hay que hablarles del pecado para que se despierten. Al que yo le puedo hablar así duro es a quién, de esa religión. ¿A quién le podría yo hablar así? Al cura. Al cura sí le puedo decir hipócrita. Usted que lee la Biblia y sabe que dice no harás imágenes, lo hacéis y los adoráis. Y estás llevando un pueblo al infierno. A él sí le puedo hablar así, pero al pueblo, ese pueblo no ni lee Biblia, hermano. Ese pueblo lo que tengo que hablar es hablarle del pecado, ¿cierto? Confrontarlos con la palabra a través del pecado. Al cura y le puedo decir hipócrita. ¿Verdad? Pero lo que me refiero es que el Señor no fue hipócrita. No fue hipócrita. Primera de Corintios capítulo 10, y ya con este versículo vamos finalizando, hermanos. Primera de Corintios 10, dice así la palabra. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y tuvimos alimento espiritual. Y todos vieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Dice el 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para que nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y el verso 10, ni murmuréis, el verso 10, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el ¿quién? Y por eso el tema es la murmuración, un arma que destruye iglesias. La murmuración es un destructor que hace perecer su vida espiritual. Aunque ayune y vigile, aunque lea la Biblia, si usted no se aparta de este pecado, usted no puede tener vida espiritual. Y lo tremendo es que este pueblo vio la gloria de Dios, vio el poder de Dios, vio el mar abrirse, pero seguían en su pecado. Y el pecado más recurrente que era de ellos, murmurar ¿contra quién? ¿Contra quién? Contra Dios. Este pueblo murmura contra mí. Oiga, murmuraban contra Dios, hermano. Si murmuran contra Dios, ¿qué se puede esperar de qué? ¿De quién? De nosotros. Oiga, murmuraba, pero ¿para qué Dios nos trajo aquí a morirnos? Y a cada rato era murmure contra Dios y una cantaleta y cantaleta contra Dios. La murmuración es un pecado que a muchos les va a costar su salvación. Pregunta, pueblo de Dios, ¿ustedes creen que en el infierno hay muchos cristianos? Hay mucha gente. ¿Ustedes creen que en el infierno hay muchos pastores? ¿Hay poquitos o muchos? En el infierno hay mucho cura católico. Todos. Y vamos a esta parte, en el infierno hay muchos cristianos o mucha gente que venía a la iglesia, ¿sí o no? Y que tal vez le hicieron un culto y pensaron que iba al cielo, ¿sí o no? ¿Y ustedes por qué creen que ese cristiano se pudo haber perdido? Porque tenía una vida hipócrita.
porque murmuraba. Le daba importancia a los pecados visibles, mas no a los visibles. Y la Biblia dice, cazadnos ¿qué? Las zorras pequeñas, que echan, ay santo, la zorra pequeña echa a perder ¿qué? La viña. No la zorra grande. La zorra ¿qué? Pequeña. Lo que no se ve es lo que más daño hace. Lo que yo veo le pongo atención, pero a lo que no veo me descuido. Y eso pequeño hace daño terrible. Terrible. La murmuración es un pecado que le costará la salvación del alma a muchos. Muchos piensan que solo apartarse de fornicación, adulterio y borracheras, que es suficiente, y no es así. Que los pecados más visibles, que los no visibles, que los pecados que no son visibles, pero hacen daño, como la amargura, el odio, la envidia, el chisme, la murmuración. Conozco de personas y de hermanos que visten con pudor y modestia. Visten con falda larga y dicen, esa hermana es de santidad, esa hermana es de sana doctrina. Visten con pudor y modestia. Y hasta aparentan tener una vida devota a Dios. Pero lo cierto es que son personas que por dentro están perdidos, porque tienen como práctica la murmuración. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. Si en usted está el Espíritu de Dios, debemos apartarnos de toda clase de mal y darle lugar al fruto del Espíritu llamado bondad. ¿Quién me dice qué es bondad? ¿Qué significa? Bueno. Aleluya. Nosotros por naturaleza no somos ¿qué? Buenos, no buenos. Pero si tenemos el fruto del Espíritu Santo, podemos ¿qué? Ahí dice la Biblia, para que podáis ser hijos de luz, ser hijos de vuestro Padre. O sea, yo solo no puedo ser bueno. Comportémonos a la altura. Seamos buenas personas. Ahora sí, puedo decir eso. Seamos buenas personas. ¿Y por qué lo digo? Porque la Biblia dice en Lucas que el hombre, vosotros siendo malos, nosotros somos malos. Pero si el Espíritu de Dios está en mí, va a dar ese fruto de bondad. Y entonces al tener yo el fruto de la bondad, puedo, hermano, ser bueno. Porque tengo ¿a quién? Al Espíritu de Dios. Démosle cabida, hermano, seamos buenos, seamos tolerantes, seamos honestos, sepamos responder. Hay gente que responde con 5,000 piedras en la mano. A una pregunta, a una corrección, responden feo, responden mal, responden como si no fueran cristianos, y eso no es así. Responden como atosigados. Hay gente que quiere coger al hermano y hágale pues, hermano, y eso no es así, hermano. Hay que ser, hermano, no adulterar y no emborracharse. Ser cristiano es algo más que levantar las manos y decir gloria al Señor, que traer la Biblia, que dar palmas, que la gente me diga, uy, qué hombre de Dios. Ahora, ser cristiano no es eso. Ser cristiano, actitudes, amén, bíblicas. Por eso la gente no puede oír esta palabra, ¿oyó? Porque esta palabra son normas altas. Escuche, ¿normas qué? Altas de moral y conducta. No cualquier flojo de la calle va a cumplir esta palabra. ¿Usted quién le dijo? No cualquiera persona va a hacer la Biblia, porque son normas altas, no vagas ni medias, altas. Y por eso a muchos dentro les cuesta. Les cuesta y les cuesta. Apártese de toda murmuración, hermano que me ve por las redes sociales. Ser cristiano es una gran bendición, pero a muchos el alma la van a perder. Muchos cristianos, si no se arrepiente de ese pecado, de la murmuración, aquí cuando Cristo venga, se van a quedar. Y por eso yo creo que va a haber un avivamiento. Lo va a haber cuando suene la trompeta. Porque esos cristianos que se queden, saben que el Señor vino y llevó un pueblo. Yo me quiero ir con Jesús. Y yo no quiero
hermano, yo no tengo tiempo para pelear, ni tengo tiempo para murmurar. Por eso me he apartado de mucha gente, porque gente que me resta, gente que quiere murmurar, gente que quiere pleitear, gente que quiere saber, indagar la vida de uno. Y no estamos para esto. Yo tengo un compromiso, y es con Dios, de ir al cielo. Amén. Nuestra salvación se acerca. No se entretenga con gente que le esté cortando su salvación, entreteniéndole en cosas que no le convienen. A su nombre sea la gloria. Oremos a Dios, hermano. Aleluya. Pero hay un remanente que no ha cambiado al Señor.